Padre, buenas tardes. Mi pregunta es, ¿qué diferencia hay entre una Biblia Nueva Versión Internacional y la Reina Valera? Yo compré esta Biblia como católica y cuando la recibí me di cuenta que no es católica. No la conozco, pero debe ver si le faltan los 7 libros. Sí. Si le faltan los 7 libros, pues... Esta vez me di cuenta que no era católica, pero yo la compré entre las Biblias católicas. Pues no es católica, si usted ve que no tiene primato de la iglesia, o el obispo y eso, y no tiene los 7 libros, no debe ponerla usted como católico, sí, debe comprarse una católica. Yo tengo Biblia católica, pero cuando la pedí, pensé que era católica en español y en inglés, y por eso la compré. Ahora, ¿cómo se puede desechar una Biblia? ¿Qué se le puede hacer? ¿Se puede quemar? Sí, se puede. Gracias. Dios me los bendiga. Mi nombre es Dani Córdoba, el evangélico Dani Córdoba. Bueno, como vimos en este video, lo que dice Luis Toro, ¿verdad? Que se queme la Biblia Reina Valera. No, lo mandó a decir y no tuvo reparo, ninguna duda en decir que se queme la Biblia Reina Valera para deshacerse de ella. Solo porque esta mujer se equivocó al comprar una Biblia, queriendo comprar una Biblia católica y compró la Biblia Reina Valera. Nosotros como cristianos evangélicos, aunque fíjense, les voy a enseñar aquí y les voy a mostrar, solo para que se den cuenta. Y aquí, aunque tengo la Biblia católica, la versión Latinoamérica, ¿sí? Y aunque tiene imágenes, ¿verdad? Tiene imágenes, ¿sí? Aquí no solamente las tienen de ilustración, no, de forma didáctica, no, son idólatras. Aparte de que tienen los libros apócrifos, lo que nosotros llamamos apócrifos, a lo que ellos llaman libros deuterocanónicos, nosotros no los consideramos sagrados ni de inspiración divina. Los judíos tampoco los reconocen como libros inspirados o de revelación divina. Y no por eso yo voy a quemar esta Biblia, porque el resto de lo que contiene es palabra de Dios. Es resto de la palabra de Dios. Así que no por eso, no porque tenga los libros deuterocanónicos o apócrifos para nosotros y tenga las imágenes de carácter idolátrico, significa que yo pueda quemar esta Biblia. Solamente un ateo puede quemar la Biblia. De hecho, deberían de quemar esto, que es el catecismo. Deberían de quemarlo, porque esto no es palabra de Dios. Y la Biblia, fíjense, aquí yo tengo versiones de la Biblia alteradas, por supuesto, como la de los mormones, la de los testigos de Jehová. ¿Sí? Tengo otras versiones de la Biblia y también ilustradas, por supuesto. Pero no por eso yo las voy a destruir o quemar. No. Algunas cositas que se hayan cambiado no significa que no sea palabra de Dios. Pero miren, hace tiempo, yo estuve sacando unos videos donde yo hablé de esto. Hablé de esto y dije y afirmé que la Iglesia Católica, en un tiempo no muy lejano, en un futuro no muy lejano, la Iglesia Católica prohibirá la Biblia. ¿Sí?
y no me estoy equivocando, antes consideraban la Biblia palabra de Dios. La leía el sacerdote, ¿verdad? Y en la homilía, bueno, ustedes ya saben, los que son católicos, en cuanto a la lectura de la palabra de Dios, el pequeño devocional que se hace, pero cuando termina el sacerdote de leer la Biblia, dice, esta es palabra del Señor. ¿Y qué contestaba la Grey o los feligreses? Alabado sea el nombre del Señor. ¿Sí? Pero antes él les decía, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? Y declaraba que era palabra del Señor, y todos alababan el nombre del Señor, a lo último. Ahora, según ellos, ya no es palabra de Dios, ya no es palabra de Dios. Que Dios tenga misericordia de ellos. Ahora, nosotros los cristianos evangélicos usamos la Reina Valera, y con esta misma ponemos en evidencia a Luis Toro. Tanto nos odia a nosotros que cuando ve una Biblia Reina Valera, le hierve la sangre. Y aquí vemos que a esta mujer le aconsejó que la quemara. Esta palabra de Dios es la que nosotros utilizamos para derribar los argumentos de Luis Toro. Yo lo he leído y lo he dicho muchas veces, ¿sí? Lo que dice Segunda de Corintios 10, 4 y 5, siempre lo voy a estar leyendo porque por eso la Biblia es nuestra mejor arma. Y se los voy a leer porque es interesante saber qué hay detrás de todo eso y por qué este hombre, sin ningún reparo y sin ninguna duda, dice que se queme la Biblia Reina Valera. Dice aquí, porque las almas de nuestra milicia, según 2 Corintios 10, 4 y 5, porque las almas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿A qué fortaleza se refiere? Vea, 5. Derribando toda altivez, derribando argumentos primeramente, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hay que recordar que en la era del oscurantismo, aquellos que no sepan qué es el oscurantismo, vayan a ver la historia. El oscurantismo fue la época en la que la Iglesia Católica prohibió la alfabetización, prohibió que se leyeran libros de ciencia, de cultura, pero más que nada era el propósito de ¿qué? De que nadie leyera la Biblia. Ese era el propósito de la Iglesia Católica, que no se leyera la Biblia. ¿Sí? Y a la Biblia en los tiempos de Martín Lutero la tenían encadenada, imagínense. Y todavía con ese descaro dice que el mundo le debe a la Iglesia Católica que tengan Biblia. Eso es una mentira muy grande. Martín Lutero sacó la Biblia, la sacó del Vaticano y la tradujo en el idioma, ¿cómo se puede decir ahí? Vernáculo, ¿verdad? Que era el alemán. ¿Sí? Y de ahí empezaron nuevas versiones y más versiones y más versiones de la Biblia. Así que no es gracias a la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica tenía encadenada a la Biblia. Y la Iglesia Católica se opuso a que la gente leyera la Biblia. ¿Saben por qué? Porque sabían que cuando se leyera la Biblia se iba a saber la verdad de las cosas y la gente iba a ser libre. No quiero decir que gracias a Martín Lutero la gente encontró libertad, no. El evangelio ya existía, había grupos de cristianos evangélicos que ya predicaban el evangelio,
¿sí? Este evangelio se predicaba de forma oral y los cristianos, bueno, los que predicaban el evangelio de forma oral eran los evangélicos, ¿sí? Estos predicaban solamente los 4 evangelios, ¿sí? O el único evangelio, porque era de una manera recopilada de los 4 evangelios. Ellos lo que predicaban, pero los cristianos evangélicos siempre se dedicaron a escudriñar las escrituras, ¿sí? Escudriñaban las antiguas escrituras, que son el Antiguo Testamento, eh, leían ya andaban por ahí los 4 evangelios y una que otra epístola de San Pablo, ¿sí? Las cartas del apóstol Pablo todavía no eran consideradas sagradas hasta que se estudiaron, gracias a los cristianos evangélicos, por supuesto, ¿sí? Bueno, ¿de dónde viene la corriente de cristianos evangélicos? De la corriente de los de la escuela de Berea. Vamos a decirle escuela de Berea. ¿Por qué? Porque los de Berea escudriñaban las escrituras, las antiguas escrituras, para entender y para corroborar que lo que se decía de Jesucristo ya realmente estaba escrito. ¿Sí? Esos son los cristianos evangélicos. Los evangélicos nada más eran el evangelio de Jesús, nada más. Bueno, ya con un poquito de historia y una reseña, porque yo no les puedo dar las fuentes, no las sé. Yo eso ya lo estudié desde hace mucho tiempo en la escuela, precisamente historia, estudié historia, y eso ya tiene más de 20 años, así que no recuerdo yo las fuentes, solo fui yo a la biblioteca y tenía yo la mala costumbre de nunca am, grabarme el, el libro o el nombre del libro y el autor del libro. Pero bueno, ese es otro asunto. Hoy ya se puede corroborar por medio de la internet. Entonces, la palabra de Dios fue prohibida por la Iglesia Católica para que la gente no conociera la verdad de las cosas. Pero ¿saben qué? Esto ya estaba profetizado por el apóstol Pablo, ¿sí? Y ahorita yo les voy a mostrar conforme a las escrituras que esto tenía que pasar. Yo lo dije hace un tiempo, lo dije. Sí, la Iglesia Católica, de alguna u otra manera, lo que va a hacer es prohibir nuevamente la Biblia, destruirla, quemarla. ¿Sí? Esto lo que estamos viendo es el principio. El principio. Ahorita está empezando con la versión Reina Valera, pero después van a decir que toda la Biblia, aún incluyendo las Biblias católicas, van a decir que están mal, que no es palabra de Dios. Acuérdense, porque miren, yo siempre lo he dicho y siempre lo voy a decir. Y por eso es que Dios nos ha mostrado por medio de su palabra que estas cosas van a suceder. Van a suceder y ahora estamos aquí para confirmarlo. ¿Sí? Ya vimos el video. Antes de que finalice este mismo video que estoy haciendo, lo voy a volver a exponer para que se den cuenta. Este hombre no tuvo ningún reparo para, para, para decir que se queme, para eliminar la Biblia, para deshacerse de ella, para, para que la gente que se equivoque en comprar y en buscar una Biblia católica, oiga bien, que hay que hacerle el gasto a la Iglesia Católica, a las versiones que ellos usan y a las que ellos venden, a los que ellos tienen autorizado. Esto es un gran negocio, ¿sí? Ok, vamos a ver. Vamos a ver.
Es importante decir esto. Es importante decirlo porque aquí nos revela ok, esto lo vamos a encontrar aquí. Primeramente hay que recordar que Jesús le dice a sus discípulos, a los apóstoles, que prediquen el Evangelio. Dice, vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Y aquel que creyere y fuere bautizado, ese será salvo, mas el que no creyere ya es condenado. Y el apóstol Pablo, ¿verdad?, le encarece a Timoteo que también predique la palabra. Fíjense bien lo que dice 2 de Timoteo 4, del 1 en adelante. Dice, te encarezco delante de Dios, del Señor Jesucristo, del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende. ¿Sí? Fíjense lo que dice aquí, bien importante. Entonces dice aquí, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Vea lo que dice el 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Y porque vendrá tiempo que no gustarán no sufrirán la sana doctrina. Ya no quieren sufrir la sana doctrina. ¿Sí? En los chats que tenemos en Messenger de debates informales, los católicos dicen, fíjense bien, cuando la Biblia apoya algo que ellos supuestamente dicen que es correcto, todo está bien, pero cuando la Biblia empieza a contradecir lo que ellos enseñan, dicen, no, es que la letra mata, pero el espíritu vivifica, diciendo que solamente ellos están interpretando la palabra de Dios con el Espíritu Santo de Dios. ¿Saben qué? El espíritu nunca va a ir en contra de la palabra, nunca, nunca. Van a la par, ¿sí? ¿Por qué? Porque la palabra es Cristo, Él es el verbo. Y el verbo nunca va a actuar en contra del espíritu, ni del espíritu en contra del verbo, o sea, la palabra, nunca. Nunca. Y ellos dicen que cuando la Biblia está contradiciendo su doctrina, dice que la letra mata, más el espíritu vivifica. Miren nada más, qué tan fácil se salen del argumento cuando son confrontados con la misma palabra y ya no hayan salido y dicen, no, no, la letra mata, pero el espíritu vivifica. Ah, o sea que cuando la Biblia les da la razón, está bien la Biblia, pero cuando los contradice, no, entonces ahí mata la letra. Qué descarados, qué descarados. Cuando vean por fin, ¿verdad? Cuando el católico por fin abra los ojos, cuando abra los ojos y se dé cuenta que la Iglesia Católica los ha estado engañando, ellos mismos se van a salir. Amigo católico, no me crea a mí. Mire, ¿por qué cree que yo tengo esta Biblia católica? Porque es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo. Es lo mismo. Y tengo otras Biblias, pero para no equivocarme leo diferentes versiones. Y tengo aquí la versión original en griego, para no equivocarme. ¿Sí? Y no porque la Biblia de los Testigos de Jehová esté alterada en algunas cosas, yo deje de decir que ya no es palabra de Dios. Jamás voy a decir eso. Aunque me caigan mal los Testigos de Jehová por andar alterando la Biblia, jamás voy a decir que la Biblia no es palabra de Dios, aunque esté alterada. Igual la de los mormones, ¿sí? La de los adventistas también tienen su propia traducción. Y jamás voy a decir que no es palabra de Dios. Y no, vamos a quemar esa traducción alterada. No. No, porque esas alteraciones, por muy pequeñas que sean, son muy, muy vagos. Los pensamientos que hacen cambiar un pensamiento doctrinal
muy vago. ¿Sí? Estas personas a propósito cambian eso porque de ahí tuercen toda la escritura, pero ya es la misma interpretación que le dan. ¿Sí? Así que no se preocupen. ¿Sí? La palabra de Dios nunca va a dejar de ser palabra de Dios. Por favor, atiendan lo que les estoy diciendo. Amigo católico, ya no les crea. Lea la Biblia, no me crea a mí, no les crea a ellos tampoco. Lea la Biblia, lea la Biblia. Usted va a conocer la verdad y la verdad lo hará libre. Cuando usted le dicen, no, tú no puedes interpretar la Biblia solito. Para eso está el magisterio de la iglesia. Cuidadito, porque si le están diciendo que usted no puede, le están diciendo que usted es un tonto. Que los únicos inteligentes que pueden interpretar la Biblia es el magisterio de la Iglesia Católica, y eso no enseña la Biblia. Cuando dice aquí que no es interpretación personal, no quiere decir, fíjese bien, porque en nuestras Biblias no aparece la palabra personal, sino privada. Y yo se lo voy a mostrar ahorita. ¿Sí? La palabra de Dios es pública. Por eso dice que no tiene que ser personal, no tiene que ser de una sola persona. Es pública, no privada. Cuando dicen que le pertenece a una persona o a un solo grupo, significa que es privada. Como las escuelas. Hay escuelas privadas y hay escuelas públicas. ¿Quiénes pueden ir a las escuelas privadas? Aquellos que pueden pagar, los que son seleccionados, y solamente es un pequeño grupo de la población. Pero en una escuela pública van todos. Ricos y pobres van todos en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque es público. Bueno, pues déjeme decir que la palabra de Dios es pública, no es privada. Y cuando le dicen a usted que usted no puede, que solamente ellos, porque es el magisterio de la iglesia, un pequeño grupo, les están atribuyendo que ellos son los inteligentes que pueden interpretarla. Usted no puede, en pocas palabras le están diciendo, tonto, tú no puedes dejar que nosotros lo hagamos por ti. Mira lo que dice segunda de Pedro 1, 20 y 21. Dice, entendiendo primeramente esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. No es interpretación privada, no es interpretación personal. Es pública. El público tiene derecho a la palabra de Dios. Ahora que ellos sacan la Biblia, le dicen, está bien, puedes leer la Biblia, pero ¿sabes qué? Deja que yo la lea por ti. Deja que yo la interprete por ti, porque tú no puedes. Tú no tienes el Espíritu de Dios para interpretarlo. Fíjense bien lo que dicen ellos. Jesús dijo, yo les voy a enviar el Espíritu Santo para que les ayude a recordar lo que les he enseñado. Él nos dice, tengan cuidado con la Escritura. ¿Sí? Ustedes no pueden interpretarla. Voy a enviar al Espíritu Santo para que nada más guíe al magisterio de la iglesia. Eso no dijo Jesús. La promesa es para todos, dice la Biblia, para nuestros padres, y para sus hijos. ¿Sí? Esa es la promesa. El Espíritu Santo, dice aquí en Hechos. Se los voy a leer nada más para que vean. Aquí en Hechos dice que la promesa es para todos. Se los voy a leer nada más para que vean. La promesa del Espíritu Santo, por supuesto. ¿Sí? Dice aquí en Hechos 2. Fíjense bien, dice, cuando se soltó el derrame del Espíritu Santo ahí en los Hechos, ¿verdad? Dice aquí el apóstol Pedro, según Hechos 2, del 17 en adelante, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán. De cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Bueno, y vamos a seguir aquí leyendo, ¿no? Pero hay algo bien importante que dice aquí el apóstol Pablo.
Vamos a ver dónde está aquí la promesa. Dice aquí mismo en Hechos 2, versículo 39. Dice, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Fíjense que es para todos los que Él llamare. Entonces no nada más es para el magisterio de la Iglesia Católica. Cuando ustedes le dicen a usted, pocas palabras le están diciendo, no, tú no eres santo. Tú no puedes llegar a ser santo. Pero la palabra de Dios dice, ¿sabe qué significa la palabra santo? Santo significa apartado. Esto no es un santo. Aunque está de blanco y brilla, no es un santo. Santos somos nosotros que somos llamados a creer en Él. Si usted cree en Él y le quiere seguir, usted se va a convertir en un santo. Eso significa santo, apartado para Dios. No se deje engañar. ¿Sí? Y aquí mismo en Pedro dice que la profecía no fue traída por voluntad humana. ¿Recuerda usted que le dicen a usted, no, es que el Papa San Dámaso, él trajo la Biblia? No es cierto. Aquí dice la Biblia, fíjense, segunda de San Pedro 1:21, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. No fue traída por voluntad humana. Dios, que usó a sus discípulos y a sus siervos para recibir la inspiración del Espíritu Santo, escribieron. Ellos escribieron y guardaron esos escritos de las iglesias a las cuales fueron destinadas esas cartas. ¿Sí? Entonces dice aquí que porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, o sea que no fue traída por Dámaso. No fue la voluntad de Dámaso, fue la voluntad de Dios que usó a sus siervos. Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Sí? Cuando decimos que fueron inspirados por el Espíritu Santo, quiere decir que Dios mismo nos dio la palabra. ¿Y qué dicen los católicos para burlarse? A ver, enséñame cuándo cayó la Biblia del cielo. Así se burlan ellos. Se burlan de nosotros cuando les decimos que Dios es dador de la palabra. Ay, sí, ¿y cuándo cayó del cielo? A ver, no me digas que la Biblia cayó del cielo. Así se burlan ellos. Se burlan. Pero no se están burlando de nosotros, están burlando de la palabra de Dios. ¿A poco la Biblia cayó del cielo? Así se burlan. Bueno, aquí les dejo un video más, ¿verdad? De lo que sucedió. Pueden oírlo con sus propias palabras. Dice que se queme la Biblia Reina Valera. Yo ya lo había yo dicho antes, ¿sí? No quiero decir que lo profeticé, que ya la Biblia lo profetiza. La misma Biblia nos lo da a entender. Nos da a entender. Así que ustedes ya son advertidos. La Iglesia Católica lo va a volver a hacer, como en el tiempo del oscurantismo, prohibió la Biblia. Y hoy en nuestros días lo va a volver a hacer. Lo va a volver a hacer. Piense, medite lo que le estoy diciendo. Si usted me quiere decir que calumnio a Luis Toro, que me quiero colgar de la fama de Luis Toro, usted está en su derecho de pensar lo que usted quiera. Pero aquí le estoy mostrando la prueba de lo que les digo. ¿Sí? Así que Dios tenga misericordia de todos ustedes. Dios me los bendiga. Que la paz y la gracia del Señor y la comunión con su Santo Espíritu sea con ustedes todo el tiempo, hasta que el Señor venga y haga justicia a este mundo perverso. Amén.
Padre, buenas tardes. Mi pregunta es, ¿qué diferencia hay entre una Biblia Nueva Versión Internacional y la Reina Valera? Yo compré esta Biblia como católica y cuando la recibí me di cuenta que no es católica. No la conozco, pero debe ver si le faltan los 7 libros. Sí. Si le faltan los 7 libros, pues Esta vez me di cuenta que no era católica, pero yo la compré entre las Biblias católicas. pues no es católica. Si usted ve que no tiene primato de la iglesia, de un obispo y eso, y no tiene los 7 libros, no debe ponerla usted. Como usted como católico, Sí. debe comprarse una católica. Yo tengo Biblia católica, pero cuando la pedí pensé que era católica en español y en inglés y por eso la compré. Ahora, ¿cómo se puede desechar una Biblia? ¿Qué se le puede hacer? ¿Se puede quemar? Sí, se puede. Gracias. Una imagen